Con todos, bienvenidos a esta primera reunión de Perú 2.0. Este es un lugar que estamos creando para generar aportes de ideas, aportes que generen valor al país. No queremos y esperamos que no nos relacionen con aportes negativos que comúnmente se está escuchando a la fecha, ¿no? Nosotros lo que queremos es aportar, queremos que el país recupere su senda del bien. Queremos tener un país, un Perú mejor, no para nuestra generación, un Perú mejor para las siguientes generaciones. Nosotros vamos de salida, pero los que están naciendo en estas fechas, los que están creando nuevos hijos, hijas, son los que van a sufrir las consecuencias si no cambiamos un rumbo para el Perú. Así que nació de esta iniciativa. El día de hoy tengo el gusto de tener a dos invitados especiales que, aparte de ser amigos, son unos intelectuales de muy buen nivel. Así que vamos a empezar por el amigo José Gómez, José Pepe Gómez, que tiene también la suerte de estar en este país maravilloso que es Estados Unidos, en el estado de Portland, Oregon, y que además de eso es un conocedor del tema de pequeña empresa, ha trabajado mucho en el país, y ahora que nos toca estar fuera del país podemos ver otras realidades, otras experiencias. Así que, José Gómez, bienvenido. Pepe. También Sí, tenemos a Juan Carlos Martínez Chuecas, también peruano, que está viviendo ahora en México, está radicado en Jalisco, Guadalajara, que también tiene un aporte, además de ser también un intelectual o un investigador permanente, coaching y muchas cosas más que realiza. Juan Carlos, bienvenido también a esta primera reunión. Y me presento, soy Percy Peláez Conti, también me toca vivir en Houston, Texas, fuera del Perú, pero también como los amigos que nos acompañan, siempre estamos pendientes del acontecer peruano. Dentro de esto quisimos dar un paso adicional para comenzar a generar propuestas que lo que esperamos y confiamos que van a ser propuestas que va a apoyar al país a salir de situaciones muy incómodas que a la fecha está viviendo. Entonces, sin más otro comentario, voy a dar paso a José Gómez, que por favor nos comparta sus primeros 3 puntos. Pepe, todo soy el auditorio. ok, muchísimas gracias. Ante todo, gracias a los organizadores, gracias Percy, gracias Juan Carlos, por esta oportunidad de poder compartir algunas ideas que en cierto modo los vengo planteando desde hace varios años. Yo no pienso hacer un diagnóstico, no pienso plantear nada de lo que se está sucediendo en el Perú, no pienso hacer una línea base porque creo que todos sabemos cómo está actualmente nuestro Perú. Quiero comenzar básicamente con un diálogo que circuló en las redes hace poco, ¿no? En donde decía algo así como, hola, hablo con el Perú, y el Perú respondía así, ¿ustedes son los mismos que tienen ancestros muy creativos? Sí. ¿Ustedes tienen oro? Sí, responde Perú. ¿Tienen litio? Sí. ¿Tienen emprendedores? Sí, responde Perú. ¿Tienen muchos recursos? Pues claro, dice Perú. Y la pregunta que le hacen a Perú, ¿y por qué no son país de primer mundo? Y Perú responde, porque me enfermaron de corrupción, porque la corrupción entró en mí y hoy en día soy un país que se muere de corrupción por culpa de la corrupción. Entonces ahí es donde yo comienzo mi presentación en los últimos años. Ahí es donde comienzo yo a establecer la necesidad de reconstruir el Perú. No la necesidad de volver a hacer o poner las cosas en cero, sino reconstruir el Perú porque el Perú lo necesita. No es una posición política, para nada, yo no soy político. Muchos de los que me conocen en Perú saben cuál es mi posición frente a la política, es el negacionismo a las actuales posiciones partidaristas, ni de izquierda ni de derecha, aunque sabemos que ya el que habla de izquierdas o derechas está en cualquier otro mundo menos en el mundo real. Eso ya no existe. Yo, como les decía, no pienso hacer un diagnóstico, todos sabemos cómo está nuestro Perú. Quiero plantear más bien 3 propuestas que yo le llamo pilares fundamentales o pilares estructurales para el desarrollo de nuestro Perú. Una primera propuesta está centrada en lo que se llama Contraloría Ciudadana,
Una segunda propuesta está centrada en lo que se llama modernización del Estado, y una tercera propuesta está en lo que yo le denomino el impulso económico de la nación a través o vía las micro y pequeñas empresas, que es donde yo he estado muy involucrado. El primer eje transformacional, yo le llamo ejes transformacionales, 3 ejes transformacionales. El primer eje transformacional es Contraloría Ciudadana. Si estamos enfermos de corrupción, obviamente el poder tiene que tener la sociedad civil. No lo estoy diciendo porque a mí me parece, sino porque en la historia del mundo, llamemos Italia, el proceso de manos limpias, dio muy buenos resultados cuando se le empoderó a la sociedad civil. Contraloría Ciudadana no es otra cosa que tener a la ciudadanía que los políticos estén bajo la ciudadanía, con el poder que tiene la ciudadanía de controlarlos. Claro está que no es fácil. Es por eso que a lo largo de estos 3 ejes transformacionales, ustedes van a escuchar del famoso qué, el qué hacer, el qué hacer. El cómo hacer es un tema mucho más extenso. En estos pocos minutos solamente voy a limitarme al qué hacer. Les decía, en Contraloría Ciudadana es necesario que existan normas legales. Y la norma legal es bien simple ahí, aunque parezca mentira, pero ahí está el famoso tema del establishment, ¿no? La norma legal es bien simple, es adscribir una organización de la sociedad civil dentro de la Defensoría del Pueblo, que sea la Defensoría del Pueblo la que permita que la ciudadanía pueda hacer un control adecuado, un control cívico. Para lo cual es importante, por ejemplo, que también bajo norma, bajo ley, a este organismo, este grupo de la sociedad civil, sea fortalecido, sea empoderado también con SUNAT, que se permitan denuncias abiertas a SUNAT, que se permitan denuncias y mandatorios de investigación ante la Policía Nacional. El segundo eje transformacional es la modernización del Estado. La modernización del Estado es un concepto que se viene hablando años, hace más de 20 años se viene hablando la famosa modernización del Estado. Y tenemos lo más interesante, que cada nuevo gobierno que viene habla de modernización del Estado, pero habla de modernización del Estado a su estilo. Cada 5 años refundamos el Perú, cada 5 años volvemos a cero al Perú, cada 5 años decimos, no, lo que han hecho el anterior gobierno no sirve, lo mío es lo bueno, yo traigo la panacea, tengo el complejo de Adán, voy a ser el primero en refundar el Estado. Y ahí es donde vienen las teorías, llámese así, trasnochadas o no, de hacer una modernización del Estado. Si ustedes van a la PCM o van a algunas otras organizaciones, sus bibliotecas, virtuales o no, están llenas de documentos, asesorías sobre modernización del Estado. ¿Quiénes son los que han ganado en los últimos 20 años estos proyectos de estudios? Las grandes universidades en sus centros de estudios, de investigación, perdón, ¿no? Y son siempre las mismas universidades, y no voy nada en contra de la universidad, voy diciendo las cosas tal cual son, ¿no? Viene gobierno X, la misma universidad hace otro estudio de modernización del Estado. Viene el gobierno Y, la misma universidad, el mismo centro de investigación hace otro proyecto diferente, adecuándolo a los intereses del partido de turno. Por eso es importante modernizar el Estado. El tercer eje transformacional, yo le llamo el impulso económico a través de las micro y pequeñas empresas. Tiene algo que ver con algo que van a plantear algunos de ustedes, si no me equivoco. Yo planteo, para poder llevar adelante el Perú, transferirle a las micro y pequeñas empresas el gran privilegio de reconstruir el Perú. Y tanto así, traigo lo de Contraloría Ciudadana, pongo lo de modernización del Estado. Tenemos un ejemplo muy claro. Si ustedes ven la estructura orgánica del Estado peruano y vamos solamente del Ministerio de la Producción a Produce, cuando hablamos de MIPES, nada habla de MIPES. El 78% de Produce está orientado a pesquería. El otro 22% hablan de empresa, ¿ok? Pero en la estructura misma, estructura orgánica de Produce, no está las MIPES, no se considera las MIPES, no se establece las MIPES, ¿ok? Las MIPES son un gran motor, y en el mundo entero lo sabemos. En el mundo entero, las MIPES son las que han transformado la sociedad. Estados Unidos, aquí nosotros que vivimos en Estados Unidos lo hemos visto. Antes,
era solo el 30% de participación. Hasta hace 25 años solo las MIPES participaban en el 30% de la actividad económicamente activa. Hoy en día están llegando al 67%, porque el Estado se dio cuenta, no estoy hablando del gobierno, el Estado se dio cuenta la importancia de las micro y pequeñas empresas. ¿Qué planteo en el apoyo a la MIPE? En concentrar en la MIPE o trasladar a la MIPE, que debería ser por naturaleza trasladar a las micro y pequeñas empresas, el rol protagónico de reconstruir el Estado desde el punto de vista económico, financiero y social. Primero, cinco macroregiones de emprendimiento o de desarrollo económico. En cada macroregión que existan clústeres de emprendimiento. Clúster de emprendimiento tanto de productos como servicios. Obvio, cada clúster debe tener un equipo selecto de intelectuales, de investigadores y de expertos en MIPE, para que primero identifiquen la oferta que existe en esa macroregión, y luego otro grupo central, que no significa capitalista de la capital, sino otro grupo central, que identifiquen los mercados para ese tipo de producto o servicio que hay en cada macroregión. Alineamos, en principio, con los clústeres, impulsamos el levantamiento de productos y servicios, ¿ok? Con los investigadores y con los expertos en MIPES, aunamos y ahí se forman las famosas cámaras MIPE, hacer las cámaras MIPE en las regiones, esas cámaras MIPE, pero no a través de organismos privados, sino que las cámaras MIPE sean a través del Estado. Eso no es ser estatista, es por lo contrario. Direccionar un plan de desarrollo nacional a través de las MIPES, producto de unas cámaras. Las cámaras funcionan mejor que estos gobiernos estatales o que el sector público en sí como está actualmente. Ahora, ¿hacia dónde queremos llegar? Necesitamos transformar, necesitamos llevar de lo que somos ahora primarios productores, pasar a productores de productos y servicios con valor agregado. El éxito en todo negocio no está en que si eres bonito, que si eres lindo, si tu producto es bueno, sino el éxito en todo negocio es cuánto ganas. Lo mismo trasladémoslo al Perú, para transformar a través de las micro y pequeñas empresas. El valor agregado nos da más, no es lo mismo exportar oro en bruto que exportar filamentos de oro, filamentos de cobre. En realidad, estos 3 ejes transformacionales buscan hacer un círculo virtuoso, eliminar la corrupción y poder darle la oportunidad al Perú para que se reconstruya. Muchas gracias. 10 minutos, 6 segundos. Exactamente, perfecto, Pepe. Eso me gusta. Excelente. Acuérdense que tenemos luego, terminando la primera ronda, 5 minutos de comentarios adicionales. Voy a dar paso a Juan Carlos Martínez Chuecas. Por favor, Juan Carlos, sus puntos. Gracias. Me parece completamente de acuerdo con José en lo que él explica, pero definitivamente decía Víctor Frank en su libro famosísimo, ¿no? Primero, para cambiar el mundo, tienes que cambiar tú. Definitivamente. Mis 3 puntos son, lo primero, una escuela de políticos. Se ha confundido la política como un club a la que cualquier persona se puede sumar. O sea, dice la Constitución que para ser político cualquiera. Para ser presidente, ser peruano, 2 ojos, nariz, boca, mayor de 18 años va para adentro. Y claro, 2 ojos, nariz, boca, 18 años ya va para adentro. ¿Y a esto qué nos lleva? Nos lleva a que tenemos primero unos farsantes que están apoyados económicamente, otros completamente locos o zafados que se meten y no saben ni hablar. Si tú observas lo que han dicho en las últimas semanas, hay gente que no sabe ni hablar, hay gente que no sabe de políticas públicas, que no sabe de macroeconomía, que no sabe de nada. Es más que pararse y aquí estoy, ¿no? Entonces, una escuela de políticos es fundamental. Hay países que tienen escuela de políticos. Así como existe una escuela de diplomacia, de escuela diplomática, hay una escuela de políticos.
personas que están preparadas para llevar un país, para representar un país, que tienen los conocimientos base, para saber de qué se está hablando, para poder interrelacionarse con los otros países. Personas que están claros con lo que está sucediendo y que su visión o su perspectiva no es única, debiendo ser complementaria. Esto sucede que cualquier persona levanta la mano, pues se postula, y si consigue un buen apoyo político o un buen apoyo de dinero, ya está dentro, como diputado, como senador. Ahí, si tú analizas los últimos 3 periodos, solamente hay 2 leyes que tienen importancia real. Lo demás es pura bosta. No sirve absolutamente para nada. O sea, si calculamos en dólares o en soles, lo que ha costado es todos esos curules para emitir 2 líneas de acción realmente válidas, es una estafa, la estafa maestra, definitivamente. Y no es porque sean así, sino que ponen a gente que no puede aportar. No puede aportar. Aportan lo que saben, lo que creen o lo que pueden. Y como dice la programación neurolingüística, percepción es realidad. En su mente o en la mente de quien los lleva, así es. Nada mejor que una escuela de políticos, para mí. El segundo punto es el fomento de los valores, la educación con valores. Tenemos que el caso claro de Finlandia, quien haya leído el informe Kiva sabe perfectamente cómo funciona. El claro caso de Japón, cómo funciona Japón en los primeros 3 años en la educación. Noruega, Suecia, son países que le apuntan muchísimo a la formación por valores, porque definitivamente la gran reserva moral de un país son los niños. En 18 años de inversión en valores se generan los grandes cambios. La corrupción no viene y se adhiere a las personas. La corrupción está adherida al vivir de la gente de los últimos 20, 30 años. Está adherida a la forma de pensar, está adherida al cerebro. Y esto sucede porque no tenemos un teflón de valores. Educar con valores generaría grandes cambios, tanto en la juventud, en la niñez y en los próximos adultos. Hoy en día la gente vota a cambio de un pedazo de pan, de un cuarto de frijol o medio kilo de carne. Hoy día la gente no tiene conciencia de lo que significa una votación, no tiene conciencia de lo que las personas que están proponiéndose son. Lo único que quieren es ganarse algo a cambio de un voto. Los valores también tienen mucho que ver con la construcción del gobierno, con la construcción del Estado. Todos tenemos un grado de corruptibilidad, todos. Y esto se mide. Sin embargo, cuanto más grave el grado de corruptibilidad en la sociedad, es más difícil de encomiar todos los procesos. Se han dejado de lado los valores, el civismo y todas estas cosas. Aquí el que más puede, el que más agarra, es el más vivo. Pero no hay nada que hacer con los que ya tienen un surco neuronal hecho. Hay que trabajar con los jóvenes, con la formación en valores. Y lo tercero, una política pública que se llama la promesa de ejecución. En Latinoamérica, la promesa de ejecución no funciona. ¿No? ¿Qué es la promesa de ejecución? Quien llega al poder debe llegar con una carta a GAN de cosas
que debe efectuar al 100% entre el tercero y el 12º mes. Aunque sean cosas pequeñas, pero ejecutables, que sean medibles. ¿Por qué? Porque viven constantemente con promesas que sean 2, 4, 5, 8, 10 años. ¿Y qué crees? No les alcanza el tiempo de los 5 años para ejecutar la promesa. Entonces hay que volverse a meter y el partido se vuelve a colar. La promesa de ejecución va generando cada paso a paso, el desarrollo del país. Y una promesa de ejecución pasa por una validación de la ciudadanía. Es por eso que la gente promete y promete, promete mil estupideces que nunca se cumplen, porque pasan y pasan los años y la gente los pierde hasta de vista. Pero si yo te digo a ti, en 6 meses voy a tener la primera parte de la represa de Orovilca, la voy a tener y lo voy a hacer. Pues digo, en 8 años voy a tener 1 metro, pues está maravilloso, ¿eh? Puedes tener 1 metro, puedes tener los supersónicos, lo que tú quieras. Pero en 8 años ya me olvidé, ya se me cambió la vida, se le acabó el tiempo al pobre señor, hay que volverlo a reelegir y todas estas cosas. Hoy las democracias modernas están viviendo lo que son las políticas de ejecución, con una carta GAN de 3 a 12 meses. 10 minutos. Ok, perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Excelentes puntos los dos. Realmente voy a tener que sacar la carne al asador, porque con esos 6 excelentes puntos uno queda pequeño. Pero hago un breve resumen de cosas y anécdotas que mencionaban, ¿no? Una de las grandes anécdotas que siempre me acuerdo del país, de Perú, es que cuando uno conversa, tal cosa, no, eso ya está hecho, ¿no? Eso ya está, no, ya existe esta ley, ya existe, o sea, realmente, y lo que mencionaba Pepe, de que en los ministerios hay tanta información, hay tanta data, hay tantas consultorías, pero es eso, o sea, es bueno para el speech, bueno para el PowerPoint, y eso sí, somos muy buenos para los PowerPoint, excelentes posiciones de los ministerios, pero ninguno se ejecuta. Y lo que mencionabas tú, Juan Carlos, realmente la ejecución es válido. Hay que dar cosas medibles, hay que ver retorno a las inversiones. ¿Por qué? Porque la profesión, no la profesión, sino el puesto más importante del país, o los puestos más importantes que es Congreso o Presidencia, se han vuelto en el más remunerado en la historia. Pero sin embargo, la exigencia y lo medible, lo cuantificable, no lo hacemos. Ejemplo, un jugador de equipos europeos que cuestan 20 millones al año, etcétera, al club, pero son jugadores que juegan 2 veces por semana. Son jugadores que tienen que rendir. Si no rinden, los ponen en la banca. Y si no, al siguiente año ya no les renuevan contrato. O sea, no hacen la extensión del contrato o el siguiente. ¿Por qué? Porque ellos sí los exigen y nosotros no podemos exigir a la presidencia, a los congresistas. Cada congresista en un reporte que vi hace algún tiempo costaba $1 millón cada uno. O sea, 120 son 120 millones de dólares que le cuesta al país. ¿Por qué? ¿Y qué hemos logrado? Lo que mencionaba, que solamente dos leyes importantes. Entonces, es completo. De mi lado, los 3 puntos que tengo identificado para esta primera reunión es el tema de la presidencia tripartita. Es una presidencia compartida, 3 presidentes. Y también se adecúa a la época. Tenemos, si no me equivoco, 28 candidatos para estas elecciones de abril 2021. O sea, hay mucha oferta, qué bueno. La gente quiere apoyar, es lo que dicen, ¿no? Qué bueno. Entonces, es perfecto. Tenemos muchos candidatos para elegir 3. Debemos tener una presidencia tripartita de 3 presidentes y periodo de 4 años, no de 5 años, 4 años. Uno cumple cada año. Es una experiencia que ha pasado en Europa, en Suiza, y que ha funcionado. 12 presidentes, 12 cantones, o sea, 12 zonas regionales de ellos. Ha funcionado. Guardando la distancia, yo sé que Suiza son 4 o 6 millones, Perú son 33 millones, pero igual, el concepto está. Nunca lo hemos hecho. Y lo que hemos hecho no ha funcionado. Agarro, hago delete a mi disco duro y empiezo. ¿Por qué es lo que pasa?
cada periodo presidencial, cada presidente viene y crea o redescubre la pólvora, ¿no? Lo cual no funciona. Ya no vamos para el bicentenario, me parece, el próximo año, 200 años, etcétera. Pero en los últimos 30 años realmente ha sido una crisis lo que tenemos. Entonces, la propuesta es la presidencia tripartita, tener 3 presidentes, inclusive algo que se puede manejar muy bien, como se maneja en Estados Unidos, ¿no? El vicepresidente es el punto de contacto, el key account que le llama, con el Congreso. Acá, el presidente en función maneja la parte del legislativo, el otro coordina con el Poder Judicial, el otro coordina, ¿cómo se llama?, con el legislativo y judicial. Y el Poder Ejecutivo, el presidente de turno del año, va manejando las funciones. Conversaba también el otro día con Pepe al respecto y se presta adecuadamente. ¿Por qué? Periodo más corto, ampliación, es menos las oportunidades de lo que se está de moda ahorita en Perú, el término más usado, ¿no? La corrupción. Y aparte, de esa manera lo obligamos a los representantes a avanzar sus cosas. Con el tema de los entregables es perfecto. ¿Por qué? Porque algo que no se ha hecho y que no se acostumbra es que si yo voy a aplicar mi candidatura para la presidencia, para el cargo más importante del Perú, yo tengo que estar preparado. O sea, yo no, si asumo en julio del 2021, recién voy a empezar a hacer mis cosas. No, señores, es una obligación. Es como un jugador de fútbol. El jugador de fútbol ha tenido que pasar por las ligas menores, ligas mayores, ser un profesional del fútbol. Por eso le pagan millones, señor, millones de dólares. Entonces, en el país también tienen que ellos ya venir listos. Asumo el 28, el día 29 empiezo a ejecutar. Tenemos una experiencia en Centroamérica, El Salvador, con el presidente Bukele, que le ha mostrado esa tendencia. El señor está joven, energético, bueno, la excusa podría ser, está en la edad, pero comenzó a ejecutar. Su periodo va a cumplir, creo, 2 años de mandato, y pareciera que ya viene 10 años trabajando. Y así va, los ejecutables, ejecuta esto en este periodo y se comienza a hacer. Esa es la tendencia, eso es lo que se tiene que ver. Segundo punto, el de las pymes exportadoras. Definitivamente, lo comentaba Pepe, las pymes es un término muy usado, especialmente en época política, pero la pyme es importante. Se puede decir que el factor común en este momento en Centroamérica, en Sudamérica, son más del 50% de la actividad económica del país. Entonces, si tienes un factor tan alto, 50%, o sea, de cada 2, 1, tienes que darle. Y 2, esta pandemia nuevamente nos ha mostrado todas las debilidades. Eso de que estamos en países en desarrollo es mentira, señores. O sea, nos ha mostrado lo que tenemos realmente, no solamente en Perú, en Sudamérica, en Centroamérica, hasta en Europa. Miren lo que está pasando en Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, las pymes exportadoras. ¿Por qué? El mercado externo, el mercado internacional es el camino. Tenemos que venderles a otras personas, porque nuestra economía, nuestra gente está sin empleo, le ha pegado la economía fuertemente, sus ingresos han bajado. Entonces, hay que ver en el exterior. Mi tercer punto es el tema de remesas e impuestos, el 1-1. Acordémonos, Perú en promedio recibe remesas por 2.200 millones de dólares. Son 2.200 millones de dólares. En los últimos 10 años, ¿qué se ha hecho eso? Entonces, es conjugar las remesas que mandamos los peruanos en el exterior a nuestras familias, porque todavía mantenemos un vínculo, sumado con el tema de los impuestos. El tema de construcción por impuestos, obras por impuestos, no sé. Yo lo que escucho, veo e investigo no es. Pero acá va a ser las remesas de los peruanos en el exterior, sumado a las obras de impuestos, para financiar a las pymes. Y financiar es importante porque no basta el concepto, sí, yo voy a hacer esto. Señores, si no proveemos recursos financieros, dinero, dólares, para que la pequeña industria peruana desarrolle, no va a pasar nada. Porque ellos necesitan comprar suministros, necesitan comprar maquinaria, necesitan pagar salarios. También tienen que comer. Necesitan recursos con esas tasas tan
gigantes, esas tasas que asfixian a cualquier negocio, pagar 40% al año, pagar 60% al año, o sea, no, asfixia a cualquiera. De salida de un negocio no puede estar pagando 60-80% de interés, no puede, porque no, sus ingresos no le dan. Entonces, mi tercer punto es trabajar con remesas e impuestos, sumados los dos, generando recursos financieros para las pymes exportadoras. Eso sería de mi lado, y creo que menos de 10. Pasamos a la segunda tanda. Pepe, por favor. Pepe. Se le fue el volumen. Bromeando, Vale. decía 6 minutos 30, yo soy el que más ha hablado. Juan Carlos, 8 minutos. Ok, quisiera reflexionar sobre lo que ustedes han planteado y un poco ahondar en lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Y esto, lo que a mí me satisface y me llena de alegría es que estamos coincidiendo plenamente en más del 80 o 90% de los planteamientos. Cierto, todos son propuestas, ¿no? La diferencia es que nosotros somos técnicos, ¿no? El gran problema, y ese es como lo decía, la gente que me conoce en Perú sabe cuál es mi posición sobre la política, porque en política no se hace, como me lo dijeron bien claro en su momento, ¿no? Acá no se hace lo que debemos hacer, no se hace lo que podemos hacer, no se hace lo que queremos hacer, no se hace lo que debería hacerse, acá se hace lo que conviene hacer, desde el punto de vista partidario y político, ¿no? Lo que les conviene, y se hace, y esa es una de las razones por las cuales me autoexilé acá en Perú, de Perú, perdón, acá en Estados Unidos, porque la corrupción era avasalladora, ¿no? Teníamos casi 70 millones de dólares para apoyar a las comunidades nativas, para apoyar a las comunidades excluidas producto de las actividades extractivas, pero estos 70 millones de dólares que se llamaban de protección social, solamente se utilizaban cuando las comunidades reclamaban. Está reclamando tal comunidad, denle a él, ¿no? O sea, no se hacía un proceso sistematizado para apoyar. Entonces, yo quiero comenzar con y cierto, les decía, yo coincido plenamente con muchas de las cosas que ustedes están planteando, más yo quisiera hacer un símil con un enfermo de cáncer, ¿no? Cuando una persona, esta maldita enfermedad que se presenta, ¿no? Cuando una persona está enfermo de cáncer, la ciencia médica, que son los expertos en esto, lo primero que se preocupan no es en mejorarle la vista, en pintarlo o ponerle bonita ropa o comprarle bonitos zapatos o ponerle un buen apellido. Lo primero que busca la ciencia médica es curar el cáncer, ¿no? Curemos el cáncer. Mientras el cáncer no sea atacado, mientras el cáncer que tenemos nosotros en el Perú, que es la cleptocracia en su máximo esplendor, que viene desde muchos años atrás, porque no es de ahora, porque esto ya lo hemos visto que está institucionalizado. Allá en el primer gobierno de Belaúnde, si ustedes ven las noticias, salió en el diario El Comercio una noticia en donde decían, oye, pero ¿qué les sorprende que hayan sobornos si esto es normal? Decía un gran político en ese momento, ¿no? Ese cáncer ha ido minando nuestra nación. Es un cáncer que está minando y que está realmente exacerbando cualquier posición. Ya vemos el movimiento de los jóvenes, legítimamente, independientemente si las motivaciones fueron de algún curso determinado, pero es legítimo. Lo hemos visto en Chile también. Lo estamos viendo en Ecuador, lo estamos viendo en Colombia, ¿no? Esa juventud, cómo se está levantando. Pero es que casualmente son los efectos colaterales de este cáncer que se llama corrupción. Y es por eso que mis propuestas como ejes transformacionales van a atacar el meollo, la parte central de la corrupción. Obviamente, ¿qué es lo que dice el médico ante un enfermo de cáncer? Le da la medicina, pero le dice, aliméntate bien, ¿no? Ten una vida sana, ¿no? Ayuda a que los rayos solares te den tu vitamina E, sal, ¿no? Es lo mismo que estamos planteando, la parte de educación, la parte de salud, la parte
la para de todas las actividades productivas nuestras, pero en principio hay que eliminar el cáncer. Y el cáncer no se elimina de la noche a la mañana. Este eje transformacional tiene que ir mucho más allá. Y ciertamente hay que comenzar a establecer patrones muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo el tema de educación, que lo planteó muy bien Juan Carlos. Pero también no olvidemos algo, las visiones de desarrollo. Nosotros no podemos exigir a las personas que entran a un gobierno a que tengan de manera perentoria resultados inmediatos. Acuérdense que nosotros nos debemos un plan de desarrollo nacional. Deberíamos debernos a un plan de desarrollo nacional. Acá en Oregon tenemos nuestra visión del 2035. Y no estoy diciendo, las comparaciones son malas, no estoy diciendo que acá es mucho mejor que en Perú. ¿Ok? Pero acá tenemos, nosotros todos estamos trabajando hacia el 2035 y hemos establecido nuestras líneas maestras donde debemos estar en el 2035. Y todos, alcaldes, gobernadores, todos los que entren a dirigir a este Estado, todos los políticos que entren a dirigir este Estado, sean demócratas, sean republicanos, sea quienes sean, se atienen, se sustraen a este plan de desarrollo nacional, desarrollo estatal. Lo mismo deberíamos tener nosotros en el Perú, un plan de desarrollo, y eso lo venimos diciendo desde el año 1987. Plan de desarrollo a 30 años, un plan de desarrollo a 30 años que tenga el mismo mandato imperativo que una constitución, que no pueda ser cambiado como es cambiado ahora cada 5 minutos. Este año, 3 presidentes, 3 gobiernos, 3 visiones, 3 veces se ha refundado el Perú. 3 veces tenemos nuevas posiciones y se cambian porque simplemente no tenemos un plan de desarrollo. Son endebles nuestras organizaciones intermedias. Cualquiera puede venir, toma el poder y cambia las cosas, ¿no? Pero hay que saber diferenciar en un plan de desarrollo lo que es de inmediato, corto, mediano y largo plazo. Ahí es donde concuerdo plenamente con la posición de que tienen que dar resultados de manera inmediata en lo que se refiere al plan de corto e inmediato plazo, pero que esté inserto en el plan de desarrollo nacional, no que esté inserto en lo que, mi compadre es y voy a decir, perdóname un término, mi compadre vive en Pichirgua y como yo soy el nuevo presidente, en Pichirgua le voy a poner un monumento a todos los lagartos, cuando no hay lagartos en Pichirgua. Que eso se ha visto en todo sitio, ¿ok? Por otro lado, es importante no caer en desdeñar la participación de la sociedad civil. La sociedad civil tiene un mandato imperativo acá. Si no hay participación civil, nosotros no vamos a poder hacer nada. Ejemplo clásico, la India. Esa participación civil importante que tiene, pero esa participación importante que tiene la sociedad civil es clásica. Y hoy en día, miren lo que era la India hace 30 años, miren lo que es ahora. Evalúen nomás. Juan Carlos, que conoce mucho del tema de vino, que el tema de licores, por su naturaleza, por donde he estado ahí en Ica, hace 30 años nadie hablaba de los whiskies, de los vinos de la India. Hoy en día, fíjense lo que está pasando. Hace 30 años nadie hablaba de la industria de filamentos de cobre, de la industria de sistemas termoeléctricos de la India. Hoy en día miren dónde está. En 30 años. 30, 35 años, porque supieron establecer un plan de desarrollo nacional. Y finalmente, lo que siempre le digo a mis amigos políticos, no sean megalómanos, no caigan en la megalomanía. Porque muchos se sienten, de cada 100 políticos, 150 se sienten presidentes, se sienten los mesías, se sienten los llamados. Hay que saber trabajar y hay que saber ubicarnos en todos los niveles en la sociedad peruana. Cierto, esta pandemia nos ha traído lecciones aprendidas y esta pandemia ha venido para quedarse. Esta pandemia necesita acciones directas. Ya no hay nada que, no te preocupes, todo va a estar bien. No, señores, no todo va a estar bien. No todo va a estar bien. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos a esta nueva realidad. Y creo que es importante lo que estamos haciendo en reuniones de este tipo para poder interactuar y poder transmitir aquellos pensamientos en beneficio de esta gran nación que se llama Perú. Gracias. Gracias, Pepe. Juan Carlos, por favor. De acuerdo con ambos, primero no tenemos políticos, y eso lo reitero, lo hago público, lo hago a mi nombre personal. O sea, no tenemos políticos. Tenemos personas que quieren ser políticos
por motivos personales. No conozco a ninguno que venga a hacer el bien, o las mujeres vienen a robar, o a sumar, o a formar bancadas. No tenemos políticos. Segundo, Perú es un país que se maneja como un auto, pero mirando el espejo retrovisor. No ven el parabrisas, ven el espejo retrovisor. Por eso se rompen el hocico a cada rato. ¿Cierto? Tú te ríes, Bercy. Excelente ejemplo. No hay visión de futuro. Entonces, lo único que hacen es, los primeros 3 meses, bombardear y bombardear al anterior. Y el resto de los 9 meses, buscarle a los anteriores. O sea, esa es una huevada, definitivamente. ¿Qué debemos hacer? Ojalá disminuir la cantidad de curules. Ojalá hacer una selección mayor y mejor de curules. Ojalá la gente firme su acta destitutiva por incumplimiento. Al año la evaluación, como cualquier empresa, la evaluación, sus KPI, sus indicadores, si no se han cumplido, destituidos. Y que la gente que venga a trabajar. No queremos gente que mantener, no queremos gente que venga a aprovecharse, no queremos gente que contra menos cultura tenga, menos educación tenga, más hambre tenga, ¿no? Más corrupción tenga. Como dice José, es un cáncer, pero el cáncer hay que cortarlo. Yo no conozco a nadie con gangrena que le estén dando aspirinas. Meterle un corte es un corte, le duela a quien le duela. Gracias. Gracias, señor. Hay realmente mucho tema en esta parte final que me corresponde. Yo quisiera dar las gracias nuevamente a José y a Juan Carlos por esa apertura de poder aportar, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es aportar valor, es lo que el país necesita. O sea, estamos sumando en este momento idealísticamente con nuestro background, nuestra experiencia. Somos favorecidos por estar en otros países y podemos ver un mar de cosas, ¿no? Vemos experiencias centroamericanas, sudamericanas, americanas o norteamericanas, etcétera, ¿no? Así que creo que todo eso va bien. De mi lado diría que las coincidencias son importantes. Coincidimos con el tema de las pymes. Realmente las pymes es el brazo derecho que tiene que activarse, tiene que moverse. Si no se activa, señores, seguimos en el hoyo y tenemos ya que como que apagar la televisión porque mucha gente vive todavía una fantasía, vive lo que vio en la televisión. No, señores, ya actualmente está la realidad. Tenemos un país que, según informaciones, no ha sometido para la vacuna. Y el tema, los primeros meses con desinformaciones intencionadas o no intencionadas, de que eso no es un resfrío, bla, 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 que circuló por muchas partes del mundo, ¿no? Pero realmente la realidad está. Ya pasamos al siguiente año, 2021, arranque, en abril tenemos elecciones. Pero lo importante acá es que sí tenemos un consenso y eso es importante. O sea, nadie tiene la verdad, nadie la tiene la verdad. Pero sí tenemos un consenso con puntos importantes. Estamos claros. A la gente que se le paga más dinero se le tiene que exigir. El tiempo de vida de un gerente general o un CEO en Estados Unidos tiempo de vida en la empresa, me refiero, es de 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque sencillamente él llega a hacer ganar a los accionistas de la compañía. Manejar al personal, pero hacer ganar a los accionistas. Entonces, primer año, las acciones suben, segundo año suben. El tercer año es el que ya le cuesta que esas acciones valgan más a la compañía. Entonces, por ende, los directores se reúnen y dicen, muchas gracias, ¿sabes qué? Gracias por tu trabajo, te hemos pagado ya 1 millón, 2 millones, dependiendo, ¿no? Y ya, gracias. Y la persona se retira, porque es la exigencia. Y en el país tiene que haber eso. O sea, son periodos presidenciales, son personas carísimas que le cuesta al país. Por ende, tenemos que exigirles.
con todo el derecho del mundo, exigirlos y sacarlos. No ir a quemar, encima queman lugares que son innecesarios, son irrelevantes, eso no afecta a la gente que está en el poder. ¿Ok? Pero sí tenemos que hacer eso. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias, José, gracias por compartir. Quebramos las agendas de ambos, pero ahí vamos. Así que vamos a reproducir esta primera conversación a través de nuestro network, tanto de Pepe, de Juan Carlos y el mío, y vamos a seguir avanzando. La siguiente edición, todavía no tenemos la fecha, pero confiamos en poder contar con otros profesionales que van a generar valor y vamos a ir cultivando. Y estamos en época moderna, por eso es Perú 2.0, y vamos a aportar más que un grano de arena. Yo creo que vamos a aportar un ladrillo al país. Así sea. ¿Permiten 15 segundos nomás? Sí, lo que pasa es que no quiero que se me pase una idea de algo muy interesante, muy importante que han dicho los dos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la presidencia tripartita o en el tema de la renovación que habló muy bien Juan Carlos, por ejemplo, una renovación por tercios y que exista menos gente en el Congreso, y ese dinero que se ahorra puede ser destinado a un grupo de notables, entre 20 y 30 notables, que sean los que no políticos, notables no políticos, que es un poco difícil, pero notables no políticos, que incluso puedan participar gente del exterior, ¿no? En una parte importante técnico del exterior, que evalúen el procedimiento técnico, ¿no? De los gobernantes, podría ser importante, ¿no? Es una idea que sale por ahí, es una idea que sale por ahí, y realmente, como les dije, muchas gracias, y vamos a seguir sumando. Hay grandes cosas por hacer, muchas cosas por hacer. No nos olvidemos que en el tema de la corrupción es transversal, ¿no? La corrupción está ahí, y lo dijo muy bien Juan Carlos. Hay que, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? O sea, ya no tenemos rabia, y la corrupción está, las fuerzas policiales, las fuerzas castrenses, está en el Poder Judicial, está en todo o sea, es increíble la manera como está este cáncer inoculado dentro de las propias venas, de las cavernas venosas de nuestra nación, ¿no? Nada más, gracias. Agrego algo ya que me vino otro pensamiento que creo que también va a funcionar más. En la siguiente reunión la vamos a ampliar, pero es el tema de la repatriación de capital humano peruano. Yo creo que a la mayoría de peruanos que vivimos en el exterior, cuando se nos pregunta, ¿volverías al Perú? Yo creo que el 80% diría sí. Pero o sea, ¿qué haría el país para traerte de regreso? Y la respuesta es, ¿sabes qué? Genérame los ingresos, págame o genérame los ingresos que estoy percibiendo en el extranjero y yo encantado de la vida vuelvo al Perú. Entonces, el tema de repatriación de capital humano, de intelectuales, yo creo que sería un gol porque tenemos tantos intelectuales peruanos en tantos países haciendo cosas o generando mucho dinero o muchas investigaciones para organizaciones que ellos, gustosamente, porque ¿quién no va a querer desayunar en la mañana su café con leche, comer su tamal, su chicharrón, ir con los amigos, salir de la casa, saludarte con los vecinos, etcétera, cosas que son muy propias de nosotros. Pero perdón, Juan Carlos, no quiero que se malinterprete lo que tú estás planteando, ¿ya? Acuérdate que a veces no es un tema de dinero. A veces hasta si nos dicen pagándonos menos, pero que existan prístinas actitudes dentro de los poderes del Estado, ¿no? Seguro. Y las condiciones se dan para actuar como técnicos y que no nos estén maltratando la vida porque estar mendigando nosotros para que el Perú sea honesto, nosotros preferimos estar fuera, ¿no? No es un tema de dinero a veces, ¿no? Correcto. Ok, Juan Carlos, ¿algo más o ya cerramos? Yo agradecerles a ambos la invitación y ojalá tengamos aquí en la próxima reunión a un par de postulantes a la presidencia de la República y que podamos conversar con ellos, cara a cara, frente al país. Es un buen reto. Tan buenos son
Como decía mi abuelo, vamos todos al gozo. Sí. Un abrazo, Listo, chicos. señores. Gracias a todos. Feliz Navidad, que Dios Feliz me lo Navidad para bendiga. todos. Que Dios lo bendiga. Gracias, hasta luego. Igual Hasta para luego. todos. Ok, Hasta luego. ok.